buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos reflexiones de la palabra del Señor. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal, suscríbete y dale que te gusta y compártela con tus amistades. Y si puedes, dejarnos algún comentario. Antes de empezar, vamos a invocar al Espíritu Santo. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu santa madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio que reflexionamos hoy día es de Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todo en la palabra del Señor, ocurre por algún motivo. No es al azar. Él las hace todas las cosas perfectas, todas las hace bien, y todo tiene un sentido. Por eso, cada vez, bueno, constatamos que es la palabra de Dios. Nosotros lo constatamos también, porque cada vez que leemos, le encontramos un significado mayor, y muchas veces distinto al anterior, o complementario, o más profundo. Pero te vas dando cuenta, y por eso es tan importante, que no se puede cambiar ni una coma, ni un punto. Claro, es importante la gente que se dedica a la traducción, ¿no?, de los documentos, de los auténticos, ¿no es cierto? Y también por eso su preservación. Pero de eso se hace cargo la Iglesia desde hace siglos, así que nosotros tenemos confianza en eso. Claro, Dios quiera que nunca pase nada, ¿no? Esperamos que no. Pero tenemos que tener confianza en eso y buscamos y sabemos que hay ediciones que no son buenas, no son tan buenas, como se tiene que traducir además al español, que es el que nosotros hablamos, y podría haberse cambiado una coma, pues podría cambiarse una palabra. Pasa eso. Eso pasó, por ejemplo, tenemos que hablar de eso, pero es que son cosas malas, pero que son reales y que tenemos que estar advertidos, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con la Biblia latinoamericana, ¿no?, que se llenó de teología de la liberación, del Celam y cosas que no debían tener, o sea, adaptaciones y de interpretaciones equívocas, tendenciosas, ideológicas, y eso es peligroso. Eso pasó con la Biblia latinoamericana. Entonces, hay que buscar Biblia de Jerusalén, hay que buscar Nacar Colunga,
este, las, siempre las más antiguas. Yo no soy experto en eso, lo reconozco, pero lo escucho mucho, a sacerdotes muy preparados, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por lo menos yo cumplo con dar esa advertencia, para no caer como ingenuos, pues, ¿no? Porque sí, es verdad que hay ediciones y ediciones. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a comprar una Biblia, hacer una consulta adecuada a un buen sacerdote, a un buen obispo, que tenemos la garantía que lo conocemos de mucho tiempo y que no nos va a dar gato por liebre, porque pasa, lamentablemente pasa. Esos problemas no pasan solamente por nosotros, también por ellos. Todos somos humanos, y hay buenos y hay malos en los dos lados, en todas partes. Y mucha ideología ha penetrado en nuestra iglesia, sobre todo el modernismo. Bueno, dicho esto, cerramos el paréntesis. En la lectura de hoy se puede ver muy claramente la participación del Señor en cada cosa, cómo planifica todo, cómo lo tiene todo planificado. Comienza diciéndonos, voy a, voy a dar esta pauta adicional porque yo mismo me perdí, porque el Evangelio comenzamos leyendo el versículo 28 que dice, sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Dice, sucede que unos 8 días después de estas palabras, ¿de cuáles palabras? Y me quedé buscando, ¿qué palabras? ¿De qué palabras? Entonces, son importantes estas palabras, porque son como una especie de promesa. Las palabras a las que se refiere están en el versículo 27, en el que dice, pues de verdad os digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, eso es una especie de profecía, ¿no? O sea, nos está anticipando algo, que hay algunos entre vosotros, entre los que están aquí, entre los presentes, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y la catena áurea es una compilación de los pensamientos, las reflexiones que hacen muchos padres de la iglesia, o doctores, o obispos, en fin, pero reconocidos, ¿no? San Ambrosio, San Gregorio, San Agustín, en fin, San Jerónimo. Entonces, ¿qué hacen respecto a las lecturas del Evangelio? Entonces es interesante ver, ¿no? Te enteras ahí de cosas que un neófito como uno, como podemos ser nosotros, que no somos teólogos, ¿no? Pero es importante esforzarnos un poco para entender las cosas, ¿no? Entonces, hay que darnos un tiempito. Lo más importante es la palabra del Señor. Es posiblemente, ¿no? Bueno, está la Eucaristía, siempre decimos, la comunión, la confesión, la gracia de Dios, permanecer en gracia, pero escudriñar la palabra del Señor porque es ahí donde está su voluntad, ¿no? La providencia de Dios se puede mostrar acá, en cada cosa. Él se refiere a lo que había dicho antes, o sea, a esto, que a algunos de ustedes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y posiblemente se refería a los tres que le acompañaron, ¿no? Posiblemente se refería a ellos, claro, porque dice que era Pedro, Juan y Santiago. Escogió a esos tres. ¿Por qué fue con esos tres? ¿Por qué no fue con todos? Pues posiblemente por varias razones. Una, que no quería llevar a Judas, por supuesto, porque Judas pues iba a traicionar, y eso se sabía. Bueno, él lo sabía. Y por otra, Pedro, porque lo escogió entre ellos a los tres más importantes, ¿no? Que sabía que con los que podía contar, eran pilares, por así decirlo. Pedro, que ya sabemos que ya lo tenía ya, a pesar de todas sus cosas que hemos dicho, que sus fallas, pero ahí está pues, era un hombre recio, era recto, a veces sería cobarde, a veces sería, no sé, pero es como somos todos, ¿no? Entonces, lo cogió a Pedro, a Juan, porque Juan era el discípulo amado, como dicen, ¿no? Y era querido por todos.
y especialmente por María, ¿no? Y era quien Jesucristo le iba a dejar a cargo a María, a la Madre, a la Santísima Virgen María, ¿no? Y Santiago sería el primer mártir. Y Santiago es un santo, un santazo, pues, ¿no? Que fue hasta España, patrono de España, es patrono del Cusco, acá en el Perú. Fue uno de los primeros apóstoles, pues, y fue el primer mártir. Entonces, tal vez eso, pues, es la providencia de Dios, Jesucristo. Él sabe cómo están las cosas y cómo van a desarrollarse. Y subió al monte a orar. Una cosa que es importante, ¿no? También a veces no tenemos en esos detalles, ¿no? Subió al monte a orar. O sea, cuando tú vas a orar, cuando vamos a orar, me pasa a mí frecuentemente. Es más, yo voy al Santísimo y estoy ahí 10 minutos y me salgo. Y me duele. Y me digo, pucha, no sé orar, no sé qué me pasa, ¿no? Es hacer un poco más de esfuerzo. Y me digo a mí mismo, voy a hacer más esfuerzo, tengo que hacer. Y es que aprendamos subir al monte a orar. Eso es apartarse, alejarse, dejar la rutina diaria, dejar lo que estás haciendo todo el tiempo. O sea, apártate, sube al monte. O sea, a una altura, eh, por eso, por lo menos mentalmente, ¿no? En la que nada de lo cotidiano, ni las voces, ni nada te afecte, para tú ponerte en contacto con el Señor. Esa es la única forma, el único nivel en el que puedes lograr eso. O sea, en el que puedes lograr realmente oírlo, escucharlo. O sea, tienes que predisponerte, tienes que hacer algo de tu parte, pues. No es así, nomás. Voy y no es magia, no es magia. No es tampoco el sentimentalismo, ni simpatía, no, hay que disponerse a hacer un esfuerzo. Subió al monte a orar. Bueno, y entonces todos los discípulos lo acompañaron y lo vieron orar. No siempre lo veían orar, él siempre se iba al monte, él siempre se iba a orar, solo. El día anterior habíamos visto, los 2 días, que ellos estaban en el barco cuando se asustaron porque él vino. Él estaba orando en el monte. Él se había puesto a orar, siempre oraba. Y ellos lo habían haber visto varias veces que iba, pero no iban con él. Él iba solo. Pero esta vez los trajo a los tres. Los trajo a los tres porque quería que vieran, porque sabía lo que iba a pasar y quería que lo vieran, que fueran testigos. Había tomado a 3 testigos en realidad Jesucristo, a Pedro, Juan y Santiago, para que vieran la transfiguración, para que vieran esto, el reino de Dios. Por eso lo está diciendo él. Hasta que vean el reino de Dios, y lo habían visto ellos. No se daban cuenta, o sea, no llegaban a ser conscientes, probablemente. Pero yo creo que es así. Es una licencia, no, eso es lo que yo siento, ¿no? Porque es lo que dice. Tomó a Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, cambió su cara. Y sus vestidos eran una blancura fulgurante. Era otra cosa. O sea, ¿qué está pasando con el Señor? ¿No? Hagamos composición del lugar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa? Cambió totalmente. Era un brillo fulgurante, quiere decir que era pues más blanco que la nieve. Y aquí conversaba con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías. O sea, los más grandes profetas, los más grandes pastores de la iglesia, los dos más grandes personajes de nuestra iglesia, Moisés y Elías, el profeta Elías y Moisés, estaban con él. Dos que vivieron en tiempos totalmente distantes y que eran distantes de ellos también. Eran ellos. Entonces, estaban viendo realmente una escena sin tiempo, fuera de nuestro tiempo, que no es comprensible para uno. Eso es lo que quería que vieran el Señor, porque muchos decían que era Moisés, que era Elías, Jesucristo. No, pues que vean, ahí está Jesucristo, ahí está Moisés y ahí está Elías. Y no solamente eso, pudieron ver, además, que los dos, Moisés y Elías, reverenciaban a Jesucristo. Lo tenían pues
por quién era, ¿no? Y hablaban de lo que iba a pasar, de su partida que iba a ocurrir en Jerusalén. De eso hablaban. Cuando ellos escucharon algo, de eso hablaban. Que se quedaron deslumbrados realmente. Eso es ¿no? Es esa, eso es lo que el Señor quería que ellos presenciaran. Eso es, ¿no? Y unido a eso, entonces, pues, como siempre Pedro, ¿no? Como antes había dicho, mándame ir a la lancha, mándame caminar por el agua. Ahora también dice, te haremos 3 tiendas, ¿no? O sea, solícito, quería hacer algo, alguna forma de reverencia, alguna forma de dar algo, ¿no? De ser simpático, ¿no? Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para... Eso es una cosa que no venía al caso, pues estaba hablando, como dice, sin saber lo que decía, estaba hablando cualquier cosa. Lo decía por halagar, pero cuando estaba hablando, se formó una nube y los cubrió con su sombra, pero una nube brillante, una nube de luz, era Dios mismo que se manifestaba en ese momento, ¿no? O sea, todo eso lo vieron. Entonces se asustaron, se llenaron de temor, ¿no? Que veían cosas pues, que nunca habían visto, que nunca se imaginaron, ¿no? Y de repente salió de la nube pues esa voz: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle o escúchenme. Y apenas se apagó la voz, ¿quién quedó? Solamente Jesucristo. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ya no estaba nadie. O sea, como que estaba Jesús. Y entonces ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. O sea, quedaron realmente asombrados, estremecidos. Y es natural, ¿no? Es natural. ¿Cómo no? Entonces, eso es lo que pasó. Eso es lo que ocurre, esa transfiguración. Y hay que pedir al Señor que nos ayude a entender esto. Y no solamente eso, sino a vivir una aproximación de esa transfiguración. Porque muchas veces pienso yo que eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos transfiguremos. Es decir, que nos hagamos partícipes de alguna manera más cercana de la vida divina del Señor, ¿no? De su vida, cómo haciendo su voluntad, porque más allá no podemos, eso sería en el cielo, ¿no es cierto? Pero yo le pido tanto que me cambie mi modo de ser, mi modo de hablar, mi modo de decir, mi carácter. Eso tenemos que pedir al Señor, ¿no? Porque muchas veces somos orgullosos, pretenciosos, soberbios, nos creemos mucho, ¿no? Y tenemos una serie pues, de cosas que no nos hacen atractivos, ¿no? Y que constituyen barreras para que otros se acerquen. Si nosotros pretendemos hacer que conozcan al Señor, pues tenemos que tener algunos atributos, y eso le pido a Dios, tanto en la palabra como en el gesto, como en el carácter, ¿no? Que sean atractivos también, que puedan seducir, que puedan llamar, para que abrirles la puerta, porque no es a nosotros a los que tienen que conocer, ¿no? Sino al Señor. Pidamos eso, que el Señor nos ayude a transfigurarnos con Cristo, a llegar a ser, Dios mío, otros Cristos, Dios. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Todavía no te has suscrito a nuestro canal? Por favor, suscríbete y comparte. Comparte con tus contactos y dale me gusta, porque si le das me gusta y si pones algún comentario, el algoritmo de YouTube nos califica mejor. Y entonces eso hace que lleguemos a más sitios. Y si llegamos a más sitios, vamos a conseguir más seguidores. ¿Y por qué queremos seguidores?
porque estamos acá tratando de cumplir nuestra misión, de alguna manera, que es evangelizar. Todos tenemos esa obligación, todos, yo también. Entonces yo quiero cumplir, ayúdame, por favor. Será hasta mañana, si Dios quiere.